Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Carolina Sarmiento, de los informativos de la Televisión Autonómica de Asturias, de TPA. Aquí, en la segunda fila, señora. Aquí, encantada. Quería preguntarle cómo cree que se debe afrontar el problema de algunas zonas turísticas, como podría ser, por ejemplo, el caso del Mediterráneo, en el que está aumentando el número de medusas, por ejemplo, y además es un problema que se está extendiendo y está llegando a aguas más frías, como pueden ser las nuestras, las del Cantábrico. Muchas gracias. Su pregunta es el problema de los turistas o de las medusas o de ambas cosas. La cantidad de medusas que podría desanimar a los turistas, ¿es esa su pregunta? Quisiera saber, desde su punto de vista, cómo cree que deben afrontar las administraciones este problema de convivencia entre las especies animales y humanas, el interés económico y el interés medioambiental. Gracias. Muy bien, pues las medusas estaban aquí antes que nosotros. Nosotros somos recién llegados en un planeta que han ocupado durante cientos de millones de años. La pregunta debería ser si las medusas pueden aprender a cohabitar con nosotros, a convivir con nosotros, pero la verdad es que nosotros hemos trastocado el océano y hay lugares hoy en día que son o que, digamos, dan lugar a una superabundancia de medusas. En el pasado había otros depredadores, por ejemplo, tortugas marinas que podían comerse a las medusas, pero ahora hemos vaciado los océanos de muchas de las criaturas que de otra manera mantendrían un mejor equilibrio, no solamente con las medusas, sino con otras muchas cosas, otras muchas especies. Así que se trata de saber si es la economía lo primero o el medio ambiente, pues tienen que ir de la mano. Para tener una economía en buen estado hay que tener un medio ambiente en buen estado también. Y para que la gente sea próspera, pues la economía se tiene que mantener, pero sin declive del medio ambiente. Un medio ambiente saludable, pues es un planeta saludable, una gente saludable. No se trata de elegir. Toda nuestra existencia depende de la posibilidad de mantener la naturaleza. El agua, el aire, el espacio, el oxígeno que respiramos, no lo fabricamos, lo consumimos, lo sacamos del mundo natural. En el pasado no lo sabíamos, no lo entendíamos, no sabíamos siquiera qué era el aire hace tan solo 500 años. Pero ahora ya sí, ahora lo sabemos. Y para mantener todo lo que nos importa, la economía, la salud, la seguridad, tenemos que estar en paz con el mundo natural. Tenemos que protegerlo como si nuestra vida dependiera de ello, porque es el caso, depende de ello. Tenemos una pregunta aquí en la primera fila. Buenas tardes, Silvia. Guillermo de Fuentes para Unió Radio. En los últimos años, la extrema derecha se ha alzado como una opción potente en algunos de los países con más influencia del mundo. Sin ir más lejos, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, es un negacionista confeso del cambio climático. Entonces, le quería preguntar a qué deriva llevará y qué consecuencias cree que tendrá a corto plazo que gente con tanta influencia como el señor Donald Trump haga tales afirmaciones. Gracias. Se me pregunta a menudo si yo creo en el cambio climático y digo, no se trata de creer o no creer en el cambio climático. Como científica,
Yo hago lo que todos los demás pueden hacer, fijarme en lo obvio. Así que ni siquiera discuto. Simplemente abro los ojos, abro mi mente y digo, pues fíjense lo que está pasando. Las pruebas las tenemos a nuestro alrededor. Los niños lo pueden ver, los políticos también, pero algunos han optado por adoptar una posición política. Aquí no se trata de política. Todos estamos implicados y tenemos que recurrir al sentido común y tenemos que hacer lo que haría un niño, es decir, hacer preguntas. ¿Cómo sabemos que el casquete polar se está derritiendo? ¿Cómo sabemos que hay cambio climático? Pues las pruebas las tenemos ahí, las podemos ver y no se trata de izquierdas o derechas. Todos vivimos en el mismo planeta y lo que hagamos o lo que no hagamos ahora y en los próximos años, probablemente estos 10 años sean un marco temporal razonable. La verdad es que si hubiéramos elegido mejor hace 10 años, 20, 50, 100 años, pero antes no sabíamos. Ahora sí que sabemos. No tenemos más excusas. No podemos dejar que el planeta se deteriore más. Todo lo que nos importa se va degradando. Buenas tardes, congratulations for the award. Xavier Fonseca, para La Voz de Galicia. Vengo de Galicia, que está al noroeste de España, muy cerca de Asturias, y este verano hemos visto en nuestras aguas peces tropicales, también hemos visto ballenas, que han vuelto a casa, parece, afortunadamente. Entonces quería preguntarle, Silvia, qué le está pasando a los peces y a los mamíferos, si están cambiando sus rutas migratorias. Y también preguntarle sobre el tamaño de los peces, porque alguna vez le he escuchado hablar de que los peces ya no son tan grandes como antaño. ¿Alguna vez tiene usted mencionado, por ejemplo, el caso de los meros? Muchas gracias. Sí, con el mero también, con el bacalao también, con los atunes, con el pez espada. La verdad es que en los mercados ahora venden juveniles porque los grandes especímenes ya han desaparecido. Y sí, se está produciendo un cambio en la temperatura del océano, en tierra también, y esto afecta a la vida completa. Vemos criaturas que, a diferencia de los humanos, pueden vivir en lugares cálidos o fríos, porque, bueno, nosotros podemos adaptarnos con la ropa, con el aire acondicionado, pero los peces no pueden hacer eso, tienen que reaccionar como hacen los pájaros, los árboles, el resto de los seres vivos. Están a merced de lo que sea el cambio climático, el clima, el tiempo. Claro que los peces, los pájaros pueden migrar y lo hacen. Estamos siendo testigos de unos cambios sin precedentes en las sociedades humanas también, y lo mismo en el resto de la vida en la Tierra. Podemos mirar en el espejo y preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué? Pues nosotros somos la causa de todo esto. Claro que cambios se han producido a lo largo de la evolución y hay especies que han llegado, otras que han desaparecido. El planeta ha sido más cálido en el pasado que ahora. También ha sido muchísimo más frío. Pero esos cambios se producen siguiendo el ritmo geológico. Y los humanos, durante nuestra era, y los animales, muchísimo antes de que nosotros llegáramos al planeta, se han adaptado. Y los que no se pueden adaptar acaban desapareciendo. La verdadera pregunta es saber si podremos sobrevivir a los cambios que estamos causando, que estamos produciendo. La mayoría de nosotros nos preocupamos por nosotros mismos, nuestra especie, nuestro futuro, pero nos llevamos con nosotros el resto de la vida en la Tierra
Y bueno, pues yo creo que nuestro objetivo y nuestra oportunidad es estabilizar el declive que estamos experimentando, que ha empezado a acelerarse hace unos 2 siglos. Según vamos siendo más, según la tecnología nos va permitiendo consumir el mundo natural, cortar los árboles, pescar los peces, cambiar la química de la atmósfera, construir también presas que cambian los cursos del agua, cambiando la naturaleza. Solo los seres humanos pueden hacer esto y solamente los seres humanos pueden ver qué problemas se plantean y tomar medidas mientras haya tiempo. Siguiente pregunta, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Soy Jaime Martín, de la agencia EFE. A raíz de sus palabras y teniendo en cuenta también unas palabras que hace unos días decía la premio de comunicación de Princesa de Asturias de este año, la señora Alma Guillermo Prieto, que decía que había razones para el optimismo en el periodismo. ¿Hay razones para el periodismo ante nuestros mares y océanos? Yo soy una persona optimista y la verdad es que en todos los ámbitos, en todos los aspectos, les digo a los niños que son la generación con más suerte porque tienen conocimientos que no existían cuando yo era una niña. Y eso es cierto para muchas disciplinas, ya sea la ciencia, ya sea las interacciones sociales, la comunicación, desde luego. Ahora tenemos la capacidad de conectar con otros, podemos aprender de otros y podemos hacerlo de forma instantánea. Cuando surge un problema en una parte del planeta, esta noticia se extiende de forma instantánea globalmente, ya sea un fuego, una hambruna o también para las buenas noticias ocurre lo mismo. Según vamos viendo qué podemos hacer, qué soluciones hay, la capacidad para comunicar lo que podemos hacer, por ejemplo, energías alternativas o las cuestiones de salud. El hecho de saber que casi todo el oxígeno que respiramos se genera en el océano y por lo tanto más nos vale cuidar el océano. Hay que tener cuidado con lo que metemos en el océano y lo que sacamos de él. El océano tiene que seguir haciendo lo que ha hecho durante toda nuestra historia, darnos la vida. Y la comunicación es, sin lugar a dudas, clave y el conocimiento es clave. Y no se puede adquirir estos conocimientos si no se cuenta con la información que existe, pero si no se comunica ampliamente, pues uno no se va a preocupar si no lo sabe y si no se preocupa uno, nada va a cambiar. Así que a mí me anima la capacidad que existe para ver un problema, comunicarlo y resolverlo. Claro que hay grandes titulares sobre deportes, sobre arte. Nos centramos muchísimo en todas nuestras actividades humanas y a veces no nos damos cuenta de que formamos parte de la naturaleza y que si la naturaleza tiene problemas, nosotros también. Deberíamos tener actualizaciones constantes en cuanto al estado del casquete polar. Deberíamos saber constantemente qué es lo que está ocurriendo con el CO2 en la atmósfera o la captura de CO2 en el océano o cómo es la acidificación del océano, es decir, qué pasa con los peces. Deberíamos preocuparnos. Existen los conocimientos, existe la información, pero la gente no es consciente de los problemas que tenemos de verdad debido a este declive de los sistemas naturales. Así que tiene que haber una comunicación cada vez más eficiente en cuanto a lo que es nuestro lugar en el mundo, en el planeta, y lo que podemos hacer para proteger la economía, la salud, la seguridad,
pero sobre todo proteger nuestra propia existencia. Hola, Jorge García, de la agencia de noticias Europa Press. He leído unas declaraciones suyas en las que decía que no comía usted pescado. ¿Cuándo tomó usted esa decisión y por qué? Bueno, yo procedo de una familia dedicada a consumir la vida silvestre del océano. Nosotros vivimos en New Jersey. Yo me enamoré del océano cuando me tiró una ola. Cuando tenía 4 o 5 años íbamos a pescar, a recoger toda clase de cosas en la playa, pero el cambio se produjo cuando yo empecé a percibir la vida en los océanos como vida salvaje, silvestre, como los pájaros. No hemos hecho nada nosotros para ponerlos donde están. Lo único que hacemos es sacarlos del océano. Pensamos que estamos cultivando el océano, pero no plantamos peces, simplemente los sacamos del océano, no los metemos ahí. Y eso a mí me cambió. Como niña, pues me parecía que el océano era demasiado grande para fracasar, que podíamos hacer cualquier cosa con él. Pero yo, a lo largo de mi vida, he visto que se ha producido un 90% de disminución en cuanto a, por ejemplo, los meros, las tortugas marinas, cualquier cosa que llega a nuestro plato. Pues la verdad es que hemos sacado esas especies más rápidamente de su capacidad de reproducción y nosotros ahora aspiramos a un uso sostenible de la vida silvestre de los océanos, pero no hemos tenido éxito a la hora de conseguirlo porque la tendencia de esta disminución, de este declive, se mantiene. Y es ya un problema grave desde los años 50, cuando yo ya desperté a eso. Y para mí consumir un pez que ha tardado 30, 40, 50 años en crecer, pues francamente no tiene mucho sentido. Puedo comer otras muchas cosas, no tengo por qué comerme ese gran pez o ni siquiera el pequeño que ha vivido solo 20 años. Pues un pollo pues son pocos meses cuando lo sacrificamos, las vacas pocos años y luego pues para lo que plantamos pues podemos consumir, por ejemplo, vacas o cerdos u otra cosa, pero los atunes, por ejemplo, al final de la cadena hay un atún enorme, pero se ha tenido que gastar muchísimo para producir esa gran cantidad de atún. En cambio, para producir un pollo, pues muy pocas plantitas hacen falta. Así que yo me planteo, ¿por qué comer animales? O podemos comer animales que tienen un impacto menor que otros grandes especímenes de pescado que tardan muchísimo en llegar a ese tamaño. Para hacer un atún, pues hace falta muchísimo, mientras que para producir un pollo, pues no. Así que yo ya no me como animales, pero desde luego a lo largo de mi vida sí que he contribuido a ese consumo. Pero ahora, cuando puedo elegir, pues elijo ser parte de la solución y la verdad es que vamos a ser ya casi 8.000 millones de personas y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que podemos elegir. Yo no le voy a decir a la gente lo que tiene que comer, lo que no puede comer, pero bueno, pues puedo decir, bueno, pues yo aquí estoy, no voy a comer más pescado. Bueno, quizás no deberíamos comer tanto pescado para mantener un planeta en mejor estado de lo que está ahora. Siguiente pregunta, por favor. Elena Chorén, de La Nueva España. Yo quería preguntarle si a raíz de este premio y de esta visita a Asturias se ha planteado incluir la costa asturiana o el mar Cantábrico dentro de esos Hope Spots, esos puntos de esperanza en los que usted trabaja con el proyecto Mission Blue. Sería hacer realidad un sueño. La idea de estos puntos de esperanza
funciona, y la verdad es que la gente de una zona puede ubicar un sitio que le importa, un sitio que quiere, y esa gente desea mejorar las condiciones de ese lugar, y a través de Mission Blue y a través de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, pues se hace una propuesta que se examina ahí, y muy pocas se rechazan, desde luego, pero hay determinadas características que se buscan, la motivación, por ejemplo, de la gente, o por qué ese lugar es un lugar que importa y que se puede convertir en un punto de esperanza. Es decir, cuando se designa un punto de esperanza, pues se complementa un formulario y se dice, bueno, pues esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un esfuerzo para entender ese lugar, para explorarlo y para enviar información al sitio web que es compartido por todos. Por lo tanto, cuando se encuentra un problema, se busca una solución y se comparten soluciones. Hay más de 100 lugares en el mundo que constituyen una red de puntos de esperanza, pero hay que hacer muchísimo más, sobre todo en alta mar, más allá de las aguas jurisdiccionales. Y eso es más de la mitad del mundo. Para mí, esto es un punto de esperanza de gran azul, pero hacen falta muchas comunidades del mundo entero para unirse y para decir, tenemos que cuidar eso que tenemos en común, donde casi todo el oxígeno del planeta se genera, donde el dióxido de carbono se absorbe. El alta mar lo tenemos que explorar, entenderlo y cuidarlo. Es el sistema primario que mantiene el equilibrio del planeta. Tenemos que trabajar y devolver, en lugar de sacar constantemente. Hay que pensar en lo que podemos aportar, lo que podemos dar para que el océano se encuentre en mejor estado que ahora. Yo he sido testigo de este tipo de declive. Los arrecifes de coral que han desaparecido, el 90% de los atunes que han desaparecido también, la acidificación del océano, que se había mantenido durante millones de años y que ahora ha cambiado, y ha cambiado la química del océano debido a lo que metemos en el océano y también debido a lo que sacamos. Estamos trastocando los ciclos naturales del mar. Podría ser muy deprimente, pero con el conocimiento y con la capacidad de comunicar el estado del mar, tenemos tiempo, pero no mucho. Tenemos tiempo para ser testigos todos y luego para actuar individual o colectivamente, tomando medidas que cambien las cosas.